buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la preferencia de cada sábado a las 6 de la tarde aquí en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, una servidora, Doris Pantaleón, le damos las gracias por su preferencia de cada sábado a esta hora. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Encantada de estar aquí con nuestros amigos y amigas televidentes para llevar un nuevo contenido de este programa preparado, como siempre, con muchísimo cariño para ustedes. Doris, yo estoy un poco preocupada por esta exacerbación de virus que ustedes, porque no he escrito mucho del tema en estos días, que ustedes han estado reportando, los periodistas del área de la salud, en los diferentes medios de comunicación. Una exacerbación enorme de virus respiratorios. Así es lo que los especialistas han tomado por llamarle tridemia, porque es una combinación de 3 virus respiratorios que son los que más están incidiendo: la influenza en sus tipos A y B, el COVID, que ha estado subiendo nuevamente la incidencia en nuestro país y a nivel de diferentes países, sobre todo en Europa, y hoy que China también leí que China también está reportando mayor incidencia de casos, y el sincitial respiratorio, que como tú sabes tiende más a atacar a los más pequeños, pero entonces esa combinación de esos 3 virus están exacerbando las consultas, la demanda de atención médica, tanto en centros de salud públicos como privados. Ese es el panorama que tenemos en este momento. Nosotros no tenemos la cultura, como por ejemplo los países nórdicos, los países fríos, de que la gente en cuanto llega a septiembre se está preparando octubre para comenzar la inmunización, que disminuye la gravedad, porque no es que disminuye, que evita la gripe, la gripa o gripa, como dicen fuera de aquí. Disminuye la posibilidad de que tú tengas una neumonía, de que tenga que ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos. No tenemos esa cultura, sin embargo, bueno, el Ministerio de Salud tiene vacunas disponibles y me consta que el sector privado y en algunos seguros que deberían tenerla todos, tienen cobertura para la vacunación también. Porque eso es atención primaria. Eso es prevención. Eso es prevención. Hay especialistas que ya están aconsejando de que las personas, por ejemplo, las que tienen condiciones de salud que se pueden complicar fácilmente con una infección respiratoria, que usen mascarilla y que ya haya nuevamente ese distanciamiento y ese cuidado y ese uso de mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, porque tuvimos 2 años que tanto la influenza como el sincitial respiratorio y otros tipos de virus respiratorios tuvieron bajos porque la gente estaba usando mascarilla por la protección del COVID. Así es. Y usando más lavado de manos, más higiene. Entonces eso deja en evidencia de que cuando hay prevención, de que si usted se protege, si usted se cuida, pues esos virus bajan. ¿Qué ha pasado? La gente ya está cansada, se olvidó, ya aunque se dispongan. Por ejemplo, allá en el periódico Listín Diario hubo ya la disposición, la redacción de que todos dentro de ese espacio cerrado usemos la mascarilla, pero ya la gente es evidente de que se hace difícil acostumbrarse nuevamente a la mascarilla, entonces eso está provocando que esos tipos de virus que sabemos que se pegan fácilmente, se contagian, eso es lo que está ocurriendo, Tati. Y por otro lado, las autoridades sanitarias notificaron el segundo caso de cólera. Esta enfermedad que la produce la bacteria Vibrio cholerae. Entonces, el segundo caso, un niño de nacionalidad haitiana de 4 años de edad, pero afortunadamente, según el reporte oficial, pues no ha habido gravedad y el niño está en condición de estabilidad. En ese caso, lo recomendable es, señores, siempre extremar las medidas de higiene, y hay un tema que corresponde al Estado, que es el control migratorio, y poner los controles que dicen las autoridades que están puestos en la frontera. Los controles sanitarios. Recordemos que hasta el momento el país ha reportado 2 casos importados. Eso quiere decir que no han sido personas que se han contagiado dentro del territorio dominicano, sino que son pacientes haitianos que han llegado a República Dominicana ya con la infección establecida, ya con la enfermedad, y se ha detectado en el país y se han ingresado aquí. Hasta ahora, a nivel comunitario, no se ha detectado ningún brote, ningún caso, pero eso significa que si ya hemos detectado 2 casos importados, pues en cualquier momento República Dominicana puede empezar a tener sus primeros casos locales y puede expandirse la enfermedad por diferentes cordones, sobre todo de pobreza,
porque bien recordamos, Tati, que tú y yo tuvimos experiencia de cobertura, ese gran brote que hubo en el 2010-2011, donde la verdad que los sectores más empobrecidos fueron los que más padecieron y el país registró por lo menos 400 muertes en esa ocasión. Y por último, y no por ser menos importante, el tema del dengue. A mí, Doris, me preocupa mucho esa actitud que tienen las autoridades sanitarias de bajar la intensidad al dengue, porque cada vez que tú, bueno, 43 muertes, sí, pero que no se han auditado. Nosotras, las que tenemos muchos años en la cobertura de salud, sabemos lo que es auditar. Hubo una vez en la República Dominicana que hubo 16, que se registraron 116 defunciones, y entonces a partir de ahí, porque uno tiene la historia, señor, en las manos, a partir de ahí se decidió que iban a comenzar a auditar muertes. ¿Qué significaba eso? Implica que, es verdad que ustedes son epidemiología, pero ¿cómo va a ser que un clínico trata a un niño, el niño muere y él no tiene capacidad para decidir que fue dengue que tenía ese niño? O sea, a mí, como periodista especializada en el área, no me gusta esa cuestión de que hay que auditar, de que van 8.000 y pico de casos. Sobre los 8.000 casos. Sobre los 8.000 casos, pero que no, porque eso falta auditarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Sí, es verdad. Hay que lo que se debe hacer es tomar las medidas y cada vez arreciarlas más, y mucha educación con la población, mucha educación, y darle las facilidades para que las personas puedan tomar los controles debidos. Tati, con esta exhortación a mayor protección de ambos lados, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro invitado de la tarde. No se lo pierda. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para nosotros es un grato placer tener a un invitado, como son los invitados del programa, especial. Pero este es especial porque no es un simple médico, es un amigo también de muchos años, de Doris y de quien les habla. Es el doctor José Rafael Yunen, médico experto en medicina crítica, infectólogo, internista, y en este momento en el rol de presidente de un grupo histórico que es el Grupo Yunen en la República Dominicana. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias, Doris. Gracias, Altagracia. No me siento en casa porque... Esta es tu casa. Para nosotros un gran placer siempre. Yunen, bueno, ya Altagracia lo dijo, no es simplemente que te entrevistamos como gran profesional que eres, sino que nos une ya una relación de amistad de muchos años. Y recuerdo yo, Yunen, esos trabajos que venimos nosotros desarrollando con Grupo Yunen, o bueno, con el apellido Yunen, vamos a decirlo así, con la marca Yunen, por tu papá, o sea, un médico de gran prestigio, ese urólogo que la gente buscaba cuando necesitaba una opinión de calidad realmente y reconfirmar su diagnóstico, y creo que ustedes se han quedado con ese mismo prestigio. Muchas gracias, sí, recuerdo años atrás, cuando estaba en Estados Unidos, que veía que principalmente Doris, en el caso de Doris, entrevistaba mucho a mi padre, el urólogo, y luego Altagracia nos une todo el ámbito todo de Sedimat. Así es. Quiere decir que tú fuiste director médico de Sedimat. Por igual, y vivimos muchos cambios. Así es. Y me enseñaste mucho cómo manejar, cómo, vamos a decir, cómo hacer las cosas correctas y no decir lo que no hay que decir. Así mismo, el manejo comunicacional. Yunen, ¿qué de nuevo trae el Grupo Yunen? Ya tú asumiendo la presidencia general de todo el grupo. Sí, ustedes saben, principalmente Altagracia, que vivió el procedimiento que creo que en el 2013, 2014, se trató, se hizo, con un vínculo entre la Universidad de Albert Einstein, Montefiore, la cual tengo un agradecimiento después de 20 años trabajando con ella, y tratar de básicamente ir al consumidor. Aquí hay varios centros de salud o especialistas que usan ese brazo internacional, especialmente en Estados Unidos, de una segunda opinión y hasta de un referimiento, vamos a decir, educado.
Yunen, eso es casi un derecho que uno tiene como paciente. Debería ser natural una segunda opinión. Aquí se ve como con un poquito de ojeriza todavía. Bueno, usted sabe que aquí el chisme vale más que la evidencia. Pero es interesante. Sí, porque a veces hay médicos que se ofenden, mira, está buscando otra opinión después que yo le dije lo que tenía, pero es una cultura, o sea, es para tú esclarecer ese diagnóstico. Sí, correcto. Entonces, yo quería darle esa historia y menciono nombres específicos porque esta idea que traigo a la mesa no viene al azar. Viene bien practicada, bien ejercitada. Llegué a un punto que tuve hasta casi 300 pacientes referidos fuera para una segunda opinión. Entonces, ¿Aquí en el país? Fuera del país. Fuera del país. Eran pacientes que eran de la diáspora o tenían vamos a decir, la posibilidad de un seguro internacional. Y querían una segunda opinión. Sin embargo, el problema era, o siempre ha sido, que refieres al paciente, pero pierdes algo, pierdes la comunicación, lo que estamos tratando de porque será una ruptura en el medio ahí, ¿no? Totalmente, porque no hay un formato estandarizado de cómo referir al paciente. Los norteamericanos tienen una forma de hacer un récord médico que le llaman por el anglicismo SOAP, que significa subjetivo, objetivo, impresión y plan, assessment en plan. Y entonces no todo el mundo relata la historia médica igual. Sí. Pero más importante que el paciente tomaba su segunda opinión y se perdía la continuidad del caso. Perfecto. Y sabemos que la hora oro, le dicen, es cuando un médico le pasa a otro médico el caso. Y, por ejemplo, en el caso mío, que ya bien dijiste, soy infectólogo, tal vez yo vea la parte de infecciones o cuidados intensivos más importante que un cardiólogo. Yo lo referí a un cardiólogo, entonces el cardiólogo ve la parte cardíaca y vascular más importante que yo. Exacto. Entonces se pierde esa comunicación. Y desde ese tiempo nosotros hemos tratado de ver cuál es la fórmula perfecta de estandarizar ese intercambio. Y comenzamos con un proyecto que en el 2017 fue criticado por el Colegio Médico. Me río porque no quería hablar del Colegio Médico ni su punto, en estos momentos. pero no por eso, sino porque recuerdo que cuando salimos con mi médico, la plataforma fue muy criticada en las especialidades. Luego, pues vamos a decir que la vida, el COVID, demostró que eso era. Demostró que era para quedarse. Exacto. Entonces, se me brindó la oportunidad de, en una visita a Nueva York, ya yo estaba trabajando lo que le llaman per diem, por día, en Montefiore, ya tenía 20 años, y me brindó la oportunidad de pertenecer a un conglomerado de hospitales que le llaman Northwell Health. Muchos de ustedes tal vez lo conocen por Netflix, que tienen una de sus filiales, Lenox Hill, el hospital de Lenox Hill, que es el que queda en la 77 y Primera Avenida, un hospital de 1800 y pico. Tienen un programa muy interesante de neurocirugía y demás. Es verdad. Interesante lo que hicieron como ustedes como comunicadora y como lo que ellos hicieron de estrategia de marca, es que ellos conglomeraron los hospitales y luego cambiaron el nombre. Por eso mucha gente no conoce el nombre de Northwell Health. Pero Northwell Health, y ahora le tengo que dar un poquito de historia, tiene 81,000 empleados. Es el empleador más grande del estado de Nueva York. 1% de la población de Estados Unidos nace en Northwell Health. Eso es lo grande que es. ¿Cuántos centros engloban? Tienen... ¿Más de 50? No, más 50. Solamente en urgencia tienen más de 900 centros de urgencia. Tienen más de, creo que son 30 hospitales.
o sea, en proveedores, como se dice. Proveedores. ¿O prestadores? Prestadores o proveedores. Y proveedores tienen, es la red más grande de todo el estado de Nueva York. Pero están conglomerados, concentrados en el estado de Nueva York. Sí, están concentrados, eso ha sido su plan de negocio en el estado de Nueva York. Junen, perdóname, para que la gente pueda comparar, por ejemplo, Estados Unidos tiene la famosa clínica Mayo. ¿Estamos hablando de un centro de mayor dimensión que la Mayo, por ejemplo? Tal vez de mayor tamaño. De mayor tamaño. De mayor tamaño. Mayo Clinic es conocida como la clínica número 1 de Estados Unidos. Y cuando hablamos de Mayo Clinic, quiero que el dominicano entienda que es en Minnesota, que no es Florida. Exacto, porque hay de Jacksonville. Sí, exacto. No necesariamente los centros satélites tengan la misma calidad, y no porque no haya una especialidad que otra que la supere, pero acuérdate que los rankings de salud se miden mucho por la investigación. Exactamente. Y en ese caso, Northwell tiene 5,000 investigadores. Wow. O sea, estamos hablando de un centro, y algo muy interesante que tal vez Altagracia tú y yo hemos visto en mi carrera, que fue la medicina crítica. Ellos tienen un centro solo de sala de emergencia. O sea, un edificio solo de sala de emergencia en el medio de el Village en Manhattan. Junen, vamos a pedirte un permiso para ir a una pausa comercial y vamos a ver por qué el doctor José Rafael Junen está hablando de este prestigioso hospital norteamericano. ¿Por qué lo estamos vinculando con el grupo Junen y todos sus productos que tiene? Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Rafael Junen, especialista en medicina crítica y otras especialidades más. Varias. Lo tenemos aquí en su calidad de presidente de Grupo Junen. No significa que no vamos a hablar de infectología y de toda esta situación de salud de República Dominicana. Eso lo vamos a seguir abordando en un ratito. Pero vamos a seguir, José, hablando sobre este convenio, esta alianza que ha hecho el Grupo Junen con Northwell. Tú explicabas todo lo que significaba este centro en Nueva York, o sea, todo ese alcance. ¿Y cómo llegan ustedes a lograr esta alianza? ¿Y qué significa para República Dominicana? Mira, Dori, yo estaba muy claro de lo que yo quería. Yo comparo mucho los centros de salud con los aeropuertos. ¿Por qué? Porque los aeropuertos tú tienes lo que yo le llamo compresión y descompresión. O sea, tú tienes un momento que es tenso, que la parte de migración, esto rápido, tú te sientes tenso. Sí, luego tú te sientas en el avión y ya tú bueno, te relajas un poco. Es verdad. De que tú cruzas la puerta y ya estás en la sala de espera, ya tú estás como más tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo mi respeto con los aviones porque hay que tenerlo. Es que es el único sitio donde te dice hay una emergencia, amárrese. Exacto. Entonces, pero eso es algo interesante. No es salga corriendo, amárrese. Es verdad. Entonces, yo decía que para que tengamos un centro bidireccional en lo cual los médicos locales, nacionales e internacionales aprendan también, tiene que haber ese tipo de preabordaje donde la parte administrativa, la parte estructural del récord médico, de curar la información antes de que el paciente llegue, vía plataforma, vía teléfono o vía un récord médico electrónico, y que así mismo llegue esa información al estado de Nueva York, en este caso, dependiendo del hospital, y que tú no tengas que repetir la historia y pierdas lo que estábamos hablando del inicio, la comunicación. ¿Okay? Entonces, los errores se hacen por repetir las cosas. Claro. Y entonces, eso yo lo puse muy claro. Lo puse tan difícil que pensé que nadie de lo que iba a aceptar eso. Y impresionantemente con el señor Joe Legio, el director del Departamento Internacional, entendió la idea de que el paciente que vaya referido debió referirse, para que pueda ser como
como algo, una analogía, ya con la bandita puesta, y que no haya que solamente verificar qué era la persona y que no había cambiado nada entre su viaje y llegar. O sea, que vaya con su historia completa sin tener que... Y acortando el viaje, porque tal vez ustedes han tenido el chance de tener un viaje por motivos de salud de ustedes o de un familiar, pero no es solamente ir al médico que le va a resolver, es el prechequeo, dónde se quedan, qué van a hacer con su familia aquí, y no hablemos de rehabilitación. Sí. Pero por ejemplo, Yunen, una cosa, yo estuve indagando una vez juntamente con el doctor Yunen, yo quiero tener a mi hijo, ya yo no lo voy a tener, pero bueno, si hubiera estado en etapa de tenerlo, quiero tener a mi hijo y me estoy atendiendo aquí, en un centro de aquí, o tengo una enfermedad de tal tipo y me quiero ir a este hospital norteamericano de tanto prestigio. Ustedes me preparan, desde aquí me preparan un expediente médico, yo llego allá, no llego de sopetón, de que, Bruno, llegué para que me atiendan. Explican un poco ese proceso para que la gente entienda qué tan importante es, o sencillamente aquí me dieron un diagnóstico, yo no estoy muy convencida y yo quiero confirmarlo, para que la gente entienda de qué se trata esta... Sí, ambas cosas. Entonces, en Grupo Yunen se dedicó un espacio diseñado por el Joint Commission, que es el área de acreditación que yo sé que tú conoces. Internacional. Pero tal vez los televidentes no. Por ellos, donde tú puedes conseguir esa segunda opinión ahí mismo, ya sea con los médicos que van a rotar, y ahora explico el programa, con los médicos que van a rotar o con los médicos que están rotando, usando los médicos de telemedicina o como yo le llamo de telesupervisión de unas áreas específicas. Pero para responder tu pregunta, sí, desde ahí, dentro del centro, hay un área administrativa que te toma todos los datos al estilo y formato de ellos, lo entra en el sistema, igual que las imágenes, igual que los laboratorios, y también te hace una inducción a tu plataforma de teléfono, que es tu récord médico, pero un récord médico que no necesariamente son los médicos, un récord médico que tú invitas a tus familiares para que no tengas que repetirlo, porque a veces tú dices, yo fui a una segunda opinión porque mi hijo le dolía la rodilla, entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? No, está todo grabado y explicado por los médicos ahí en vivo, con una confidencialidad que le llaman HIPAA, y que tú no tienes que volver a repetir, porque cada vez que tú lo repites un familiar, a la tercera versión ya es otra cosa. Ya es otra cosa difícil. Eso lo hemos vivido. Y agotador. Sí. Tú tienes que repetirle, mira que toma este medicamento, aquello, y viene el otro, y qué medicamento toma. Eso es difícil, pero eso es interesante. Entonces, el paciente ya cuando llega a obtener esa segunda opinión, ya el médico que lo recibe allá, o sea, de manera virtual, ya tiene todo su expediente. Muy posible, o para no decir casi 100%, ya el médico lo conoce. Ya lo conoce. Ya ha tenido una interacción, si no es presencial aquí, de forma educativa, ya ha tenido una interacción virtual. Perfecto. Y hay veces que tú quieres un caso más complejo, que dicen, bueno, nosotros vamos a tener que operar a este paciente. Pues van a haber citas puntuales con los múltiples jefes de servicio, donde todos con el micrófono apagado, el paciente explica su problema y se decide multidisciplinariamente dónde va. Perfecto. Y entonces yo creo que ahorra tiempo. Entonces, ustedes han establecido un sistema de referencia y contrarreferencia, como dices tú, para evitar que ese vínculo entre médico y paciente se rompa en ese trayecto, ¿verdad? Correcto. Ustedes me ayudaron en la primera jornada. Fue una jornada totalmente educativa, y yo le puedo decir que de los 13 pacientes que vimos, lo más bonito de todo fue la confirmación en este caso fue de neurología, de que el diagnóstico de aquí dado era exactamente el diagnóstico de ellos. Eso crea mucha confianza. Mucha confianza, y fue un intercambio muy bonito. ¿Cómo se hace para el dominicano? Es muy importante como la relación de cariño, que el médico lo apapache, como dicen los mexicanos. ¿Cómo se logra? ¿Esos médicos están preparados en ese nivel de humanización, de empatía, para recibir a un paciente que ya conocen, como dices muy bien, por el expediente? ¿Se logra esa...?
Yo creo que esa es nuestra ventaja competitiva. Como en todos los proyectos nuevos, la carreta se arregla en el camino. Los primeros médicos que estamos trayendo son de habla hispana. Vino el doctor Rafael Ortiz, que es dominico puertorriqueño. Tuvimos el placer de conocerlo en el lanzamiento del acuerdo. Exacto. Él fue muy famoso con el caso de la negra pola de Pedro Guerrero, en ese caso. Y estaba el doctor Yafel Cerrulle. Ambos son neuroendovascular. Uno con una base de neurología y el otro con una base de neuroradiología. Entonces hizo algo integral para ver esos 10 pacientes. Increíble que 2 personas que no están atados a la neurología completamente hicieron una clínica de neurología donde apoyaban en el intercambio y yo le servía de traducción, porque el dominicano típicamente no llega con un medicamento que es de genérico, siempre llega con un nombre. Sí, una marca. Una marca. Sí. Y ellos estaban perdidos. Y le encanta la marca al dominicano. No, sí. No, te dicen, no, que no es eso, que él no se toma eso, que lo que se toma es tal. Sí. Entonces... Eso es muy bueno, porque eso da un tema de un programa, el tema de los genéricos y las marcas. Claro. Y ellos no entendían eso, porque entonces son de las cosas que vamos a arreglar. Se van afianzando en el camino. E inclusive la diáspora de allá, o sea, eso a la diáspora le da mucha confianza, el tú hacer, vamos a decir, la contrapropuesta de comunicación de Northwell. No, Yunen, vamos a pedirte un permisito. Cuando regresemos nos vas a explicar. Los que se benefician de esa segunda opinión son los afiliados solamente a ARS Yunen, y en qué benefician estos acuerdos ya al país en sentido general. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Gracias por retornar y estar ahí con nosotros. Recordamos que estamos conversando con el doctor Rafael Yunen, presidente del grupo Yunen, de esa prestigiosa familia de médicos dominicanos. Y preguntaba a Doris, antes de irnos a la pausa comercial, ¿en qué se beneficia la República Dominicana y a quién va destinado esa alianza con este prestigioso centro norteamericano que ya el doctor ha explicado? ¿A quién va a beneficiar y cómo se van a beneficiar? Sí, bueno, primero que una cosa es el ecosistema de negocios, de seguros, de ARS, de consultoría que tiene el grupo Yunen, y otra cosa es nuestro ADN, que es médico. O sea, nosotros, imposible despegarse. No, inclusive, no despegarse, imposible no brindarle a otros competidores, si se puede decir, o a otras ARS, o a otros especialistas esta iniciativa. Nosotros siempre lo ético ha superado lo metalúrgico. Eso está muy bien. Y por eso tenemos 58 años en el mercado y apenas 82,000 a 100,000 afiliados en el área, porque nosotros estamos claros de que nuestro plan y el único interés de nosotros es el paciente. Todo el mundo conocía lo que era la clínica Yunen, y así se mantuvo. Y aquí en Santo Domingo, recordarle a la gente, era la clínica que estaba en la avenida Tiradentes, esquina, a mí nunca se me olvida, esquina Bolívar. Fíjate, Altagracia, tú porque eres muy joven. Ay, no me digas. La clínica Yunen estaba en la Máximo Gómez, sí, con Bolívar de inicio. Exacto. Que ahora es el parque. El Parque Bolívar. Bolívar, exactamente. Pues soy yo la que estaba medio perdida. No, luego, donde está Hospitén ahora, era la clínica Yunen parte 2, que es la Tiradentes, que se llama Alma Mater, con Bolívar. Recuerde que yo soy de un pueblo. No era joven, es lo que soy de un pueblo. Inclusive, esa clínica que se llama Hospitén hoy día, sí, fue diseñada por la Ellerby, es una de las mejores clínicas diseñada, y también se llama Centro Cardiorrenal Dr. Yunen, antes de pasar a ser Hospitén. Sí, así era. ¿Okay?
Pero en fin, hemos tenido clínica siempre y esa clínica se movió a la Abraham Lincoln. O sea, nosotros nunca perdimos la verticalización. El poder ser clínica y el poder ser ARS o seguro. Y eso es bueno decir dónde están, porque si nos están viendo ahora en este momento en Neiva, en Azo, en Barahona, saber que ustedes están ubicados en la avenida Abraham Lincoln, número 849. 849, eso Sí. es la parte céntrica. Sí. Y en los tapones. Muy cerca de Adrián Tropical y al lado de Baskin Robbins, y la gente no se olvida. La gente no se olvida. La verdad que sí, tenemos muy buen terreno ahí, muy localizado, y tenemos muchos proyectos de servicio que creo que este es uno, pero exacto. vamos a venir con otros más. Con otros más. Entonces, Yunen, tú decías que otro médico, otro especialista, otra ARS que quiera beneficiarse de ese, perfecto, ustedes sí. están abiertos también a Sí, apoyar. Recuérdate que lo importante para nosotros es que hay un intercambio de cultura médica. Exacto. Okay, no, y la razón de esto, antes de comenzar, ¿cómo? La razón de esto es porque vemos al colegio médico discutir, vemos a la ARS discutir y nos olvidamos de algo, que todavía no tenemos una certificación médica en el país. O sea, estándar. Y no tenemos... Ni le damos mucha preocupación a eso, ni vemos que hay una cultura de preocuparse por las certificaciones en el país. que me preocupa muchísimo, Altagracia, porque sin certificación tú no puedes crear un ente regulatorio que tenga algo actuarial. ¿Cómo tú sabes lo que vale algo si tu modelo está basado en dinero y no valor? Y la calidad también está altamente cuestionada si no hay certificación. Claro, todo, y venimos somos un hub, así como lo están hablando, somos un hub de salud. Y hay personas entrenadas en Brasil, hay personas entrenadas en España, hay personas cómo nosotros creamos nuestra propia pues, certificación. De ahí es que viene, de que este intercambio crea un modelo o un cotejo de buenas prácticas. ¿Okay? Por eso nosotros obviamente tenemos que abrirlo a todo el mundo que requiera. Yunen, y los costos, porque la gente siempre se pregunta de que hay una novedad en medicina y cuánto cuesta eso. ¿Va a estar adscrito a los seguros? Ustedes tienen, por ejemplo, la aseguradora Yunen, la ARS Yunen, y Doris hablaba de la posibilidad de alianza con otra gente, por ejemplo, que venga alguien que venga de Humano, alguien que venga de Mafre, que venga de en fin, de otra aseguradoras, de Senasa. ¿Cómo se resolvería esa parte? ¿La tienen ya diseñada mercadológicamente hablando? Sí, por eso el costo de traer una segunda opinión presencial viene puramente educativo. Por eso hay varias razones. Ahora me voy a poner el sombrero de empresario y de MBA. Nosotros calculamos que si traíamos un médico, primero había que, pues entonces tener un S4 y ir por todos los brazos legales. Pero lo interesante es que al ser educativo, no hay que pagar esos impuestos, porque educación no paga impuestos de consultoría, es algo educativo. Entonces los costos, ahí me dio miedo cuando yo vi los costos, porque los costos eran más baratos. Entonces, a quien yo iba a tener en contra era mi propia clase. Ese era el punto. Entonces lo que se hizo fue balancear el costo operativo con el costo que hay de traer a las personas, de mantener eso. Inclusive, cada jornada, pues vamos a ponerlo así, cada semana, porque es algo continuo, hay que tener tantas horas educativas donde se van a dar charlas. Me imagino que muchos de ellos podrán ser parte de este programa, con un fin. ¿Okay? O sea que los costos están sumamente alineados al mercado. Perfecto. Y no es algo descomunal de que tú tienes que pagar extra para oír una opinión porque te lo van a decir con otro acento. Perfecto, excelente. No, pues entonces, Yunen, yo no sé si tú querías... bueno, República Dominicana entonces va a beneficiarse de toda esta novedad, ¿verdad? Como país, como sistema de salud. Bueno, Dori, imagínate que el empleador más grande de Estados Unidos, del estado de Nueva York, ponga un logo en todos los centros posibles, aquí y en áreas turísticas, o en atención primaria, dando una calidad donde tú puedes intercambiar hasta la presentación de casos diarios, te crea a ti una seguridad
que Claro. vamos a decir, que contrarresta algunas de las críticas que hemos tenido binacionales, porque estamos atrayendo un turismo que cuenta con una seguridad de una sombrilla como una institución como lo es Northwest. Y esa segunda opinión, para que terminemos esa parte, esa segunda opinión, ¿cómo ya han tenido alguna retroalimentación con la comunidad médica nacional por aquello de esas cositas quisquillosas que por lo generalmente crea? Y recordamos la experiencia de mi médico, y lo que ocurrió. Mira, aún no hemos tenido, porque ninguno de ellos, de los médicos, hay varias reglas en el acuerdo, pueden operar en el país, pueden, vamos a decir, tener ninguna intervención en el país, y al revés, yo espero que tengamos algunos cuestionamientos, y lo mejor es invitarlo para conocerlo, porque al final se van a dar cuenta que es totalmente un apoyo a la práctica, es la continuidad del paciente, es una plataforma para que tu paciente tenga una opinión, una segunda, y te voy a decir algo, una tercera opinión. Tenemos un modelo donde mandamos a una entidad sin fines de lucro, se llama One World, que es por escrito, que ni los locales dominicanos, ni los dominicanos del extranjero, ni los médicos de Northwell pueden hablar, sino que por escrito, en un formato, se manda, y en 3 semanas tenemos, de algunos casos, un 20% de la muestra, como es, si lo que estamos haciendo está correcto. Por eso, un control de calidad natural, o sea, que nos va a apoyar muchísimo, tanto los locales como los internacionales. Una gran seguridad para el paciente y para todo ese diagnóstico que ustedes ofrezcan. Nos vamos a una pausa, señoría. Ahora José se va a quitar todo ese sombrero que tiene encima de empresario, de presidente de Grupo Yunen, y vamos a hablar con el especialista. Vamos a analizar con él todo esto que se está viendo en República Dominicana, esta trilogía de virus respiratorios, el incremento de casos de COVID, y toda esta situación de salud que nos afecta con dengue, con viruela símica. Y hasta cólera. Bueno, vamos a hablar con él de todo eso, a ver qué sugerencias nos da él a nosotros como población, pero también a las autoridades para seguir las acciones preventivas. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos con el doctor José Rafael Yunen, y como decía Dori, ahora se quitó la camisa de empresario, de MBA, de todo eso, y ahora se pone el de infectólogo y médico experto en medicina crítica e internista. En este momento, doctor Yunen, el país tiene una exacerbación de virus, cantidad de salas de emergencia están llenas de niños, de menores y de adultos con estos virus. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la temporada, es que la gente no se vacuna, es que se vacuna y aún le da. Hay gente que dice, yo no me vacuno porque entonces la gripe me da más mala. ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Mira, yo creo que el mundo está pasando por un cambio, Altagracia. Si me pongo la bata blanca... sí, póngase esa, doctor. Sí, en vez de la bata negra. Creo que tengo que hablarle del corazón. Si nos vamos atrás, en octubre, nosotros teníamos vacunas bastante seguras, para no nombrar marcas, porque ya he tenido varios problemas por eso. Por las marcas. Por las marcas, para niños. El día de hoy todavía estamos esperando mRNA de niños. Nosotros teníamos una población excelente, hicimos un trabajo, yo creo, y me considero parte, de vacunar una población sin tradición de vacuna, de cierta edad, pero entre los jóvenes de 12 a 18 años y menos de 12 años, yo creo que quedamos subpar, o sea, no quedamos tan bien como que queríamos. Por debajo, sí. Abrieron las escuelas, sabíamos lo que venía, entonces la influenza, nosotros comenzamos a vacunarla octubre, algunas personas en septiembre, y la mayoría ahora. Ahora después que ya la influenza A
que es típica de todos los años, ¿se acuerdan cuando cubrimos el Sí. H1N1 y H1N3? Pues eso se mezcla con otra resurgencia del COVID, ¿ok? Que bastantes casos que estoy viendo, obviamente ya con una población más vacunada, una población más expuesta, pues tiene unos síntomas más leves. La pregunta es si vamos a tener que ponernos otra vacuna o no. Yo recuerdo estar en este programa cuando tuvimos que debatir el poner una segunda vacuna. Sí, recuerdo. Y aquí estamos entre quinta. Sí. Mira, nosotros somos un país privilegiado, pues tenemos una vacuna muerta, tenemos una mRNA y además tenemos la posibilidad de buscar vacunas recombinantes, que nadie ha hablado. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya ¿Que la esas, gente perdón, no se vacuna? Perdón, ¿ya esas recombinantes ya están disponibles? No están disponibles en el país. No, en el país no, pero ya están elaboradas, ya están... Ahí sí voy a tener que hablar de marcas. Las dos elaboradas, una es de Estados Unidos, que se llama Novavax, Sí. y la otra es IPRA, que es española. Exacto, sí. Hay muchos intereses de que no dejen que esas vacunas pasen tan rápido como deberían. Acuérdate que las recombinantes son típicas como lo es la hepatitis B y el papiloma. O sea, tienen la fortaleza de una vacuna como Pfizer, por decir, y la nobleza de una vacuna de Sinovac. Exacto. Entonces, cuando el virus da, pues cambia y te da esa protección. Porque la recombinante une las dos tecnologías. Bueno, es una tecnología, es diferente, Oh, pero de la forma que está aprobada no es de primera vacuna, es de vacuna heteróloga. Perfecto. O sea, vacuna que después que ya te pusiste una vacuna, la parte específica donde tienes vamos a decir el antígeno, es como de refuerzo. Es de refuerzo, se activa más rápido y hay muy buenos estudios sobre esto. Y creo que nosotros, en vez de ver el inmediatismo, tenemos que ver que esto puede quedar, como todos los coronavirus, para el resto de la vida. De la vida y de muchos años, especialmente cuando tú tienes una población escolar que prácticamente no está vacunada. Así es. Eso quería volver a ese tema. Justo por la exacerbación de los virus en la República Dominicana, no tenemos esa cultura de base a la vacunación. La gente no se está vacunando. El sistema público tenía 475,000 dosis, creo, nada más. No hay esa cultura, ni siquiera el Estado mismo compra la vacuna que debería comprar. Mira, yo creo que está mejor que antes en el sentido de vacunación. Debemos de quitar la geopolítica y la politización de la vacuna. Eso no debe de ser. Yo soy de lo que particularmente creo que el fondo rotatorio tiene sus buenas y tiene sus malas. No podemos estar regidos solamente por el fondo rotatorio, de que las vacunas que estén, por ejemplo, en salud pública he visto que hay muchos trivalentes cuando sabemos que tiene que ser de 4 cepas y no de 3. O sea que toro, vaca. O sea, vamos a darle a donde tenemos que darle. Si tenemos poco vacunado, vamos a darle con las vacunas que tengan 4 cepas. Que abarcan más. ¿Qué es la que tiene el sector privado? El sector privado tiene vacuna, es la que mayor tiene el sector privado, pero hay muchísimas empresas que tienen la tetra, las 4 vacunas que todavía no le han dado entrada al país. Bueno, doctor José, el tiempo se terminó, pero tu último llamado a la población para prevenir infectarse en este momento. Bueno, vienen ahora unos días interesantes en familia. Si algo aprendimos en estos últimos 3 años es que la aglomeración pues es un factor de riesgo. Creo que si ustedes no se han vacunado contra la influenza, ese debería ser el primer paso, que sea de 4 cepas, ¿ok? Y también protejamos, como siempre decimos, a los más vulnerables, y que nos sirva de experiencia, y tal vez grabemos este video para que el año que viene lo pongamos en agosto y en septiembre. Así es. Y no esperar este momento para tener que reaccionar. Muchísimas gracias al doctor José Rafael Yunen, presidente del Grupo Yunen. Doctor, usted sabe que esta es su casa. Cuando quiera venir a comunicar algo importante al país,
vamos a estar aquí. Muchas gracias. Así me siento. Y a Muchas ustedes gracias. nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por Tele Radio América.